Hola, ¿qué tal amigos de ISC Unicode School? Sean bienvenidos al tercer y último video, nada más del tercer módulo de este curso para aprender a construir y consumir REST APIs. En esta ocasión, al igual que en los dos anteriores videos, estaremos aprendiendo a añadir persistencia de datos a nuestra REST API. Lo importante aquí es que en esta ocasión no vamos a utilizar bases de datos, sino más bien una hoja de cálculo como un medio de almacenamiento. Esto puede traer consigo ciertas dudas, espero resolver las más importantes y la mayoría a lo largo de todo este video. Eso sí, debo mencionarles algunos puntos importantes que deben tener en cuenta. ¿Cuáles son? Bueno, el primero de ellos es que la librería que estaré utilizando para manipular la hoja de cálculo es bastante grande. Yo solamente les voy a enseñar las funciones absolutamente necesarias para añadir la persistencia de datos. El segundo punto es que realicé varias versiones de esta aplicación y solamente escogí el código de la que mejor me ayuda a presentarles las funciones que quiero. El código se puede mejorar. De hecho, les invito a que lo hagan. Y ya por último, solamente me queda decirles que si necesitan el código de la aplicación, lo podrán encontrar dentro del repositorio del curso de GitHub. El enlace, como siempre, está en la descripción del video. Y bueno, una vez que están aclarados esos sencillos pero importantes puntos, pues vamos a comenzar. Lo primero que haré será dirigirme a mi directorio de trabajo. Dentro de este directorio ustedes van a encontrar dos carpetas, una llamada Initial y Finished. Dentro de Initial ustedes van a encontrar algún tipo de plantilla que les ayudará a comenzar su propio proyecto, si es que así deciden hacerlo. Yo estaré trabajando dentro de Finished y es aquí donde van a encontrar el código de la aplicación una vez que esté finalizada. Pueden ver que ya existe cierto tipo de estructura, la cual ya no les deberá parecer desconocida, pues son temas que ya hemos visto en anteriores videos. Ahora vamos a comenzar por crear el archivo que va a representar nuestra hoja de cálculo. Cuando nos referimos a crear un archivo, pues existen muchísimas maneras. Yo solamente les voy a mostrar una, pero primero me voy a asegurar de que dentro de mi entorno virtual de Python estén instaladas las librerías que voy a utilizar. Flask, imprescindible. OpenPXL es la librería que utilizaremos para manipular la hoja de cálculo. Marshmallow para serializar objetos. Y HTTP/IE que nos ayudará a realizar las peticiones a nuestra REST API. Una vez que estén instaladas, pues voy a ejecutar el intérprete de Python para crear mi archivo. ¿Cómo lo haré? Bueno, primero de la librería OpenPXL voy a importar la clase Workbook. Con esta clase voy a crear un objeto. Y una vez que tenga el objeto, voy a utilizar su función save y como parámetro voy a especificar el nombre con el que quiero crear un archivo. Una vez que haya ejecutado esas funciones, pues voy a salir del intérprete de Python y voy a revisar los archivos que existen dentro de este directorio. Bien, existe el que habíamos creado a través del intérprete de Python, el que se llama frameworks.xlsx. Este archivo representa nuestra hoja de cálculo. ¿Por qué lleva esa extensión? Bueno, existen varias para manipular hojas de cálculo. Esta es la que se recomienda para manipularla a través de la librería OpenPXL. Ahora, ¿qué es lo siguiente que haremos? Pues vamos a ir a nuestro código y aquí de la librería OpenPXL vamos a importar igualmente Workbook y una función más que será loadWorkbook. Como nuestro archivo ya existe, pues solamente hay que cargarlo y lo vamos a almacenar dentro de la variable indicada con las letras W, que sería el acrónimo de Workbook. Me estaré refiriendo a él en español como libro de trabajo, me resulta más sencillo pronunciarlo. Y seguido de este objeto tenemos otro, es WS, Worksheet, o la tabla que está dentro de nuestro libro de trabajo. ¿Cuál tabla tomamos? Pues la primera que se encuentra activa. Cada hoja de cálculo pues se crea con una tabla, así que como solamente hay una, pues coloco esta función, no habrá ningún problema. Aunque hay distintas maneras de hacerlo. Ya saben, deberán checar la documentación de la librería si es que quieren conocer más. Bien, estos dos objetos los voy a estar utilizando a lo largo de todos los métodos, así que será importante que los tengan. Lo siguiente que encontramos son dos clases. La primera clase representa un objeto de Python, una clase cualquiera.
Este objeto se inicializa con dos valores, ID y name. Esta clase será la que me ayude a crear mis objetos más adelante. La segunda clase representa un framework basado en la librería de Marshmallow, con la cual voy a estar serializando los objetos. Más adelante vamos a ver cómo es que funcionan estas estructuras. El primer método que vamos a estar utilizando será el método post, así que vamos a comenzar por allí. Vamos a comenzar creando un framework, que son las entidades con las que he estado trabajando. Vamos a ver cómo es que se van a ir añadiendo dentro de la hoja de cálculo. Para eso primero voy a abrir el archivo con mi programa de ofimática, que es LibreOffice. Voy a abrir el archivo, pueden ver que aquí se encuentra, y voy a añadir un nuevo framework, es decir, una nueva fila. Ustedes pueden trabajar con las entidades que más les acomoden. Mi entidad va a tener un ID y un nombre, como siempre. Por ejemplo, tiene el ID 1 y el nombre de Flask. Listo, ese sería mi framework. Voy a guardar mi archivo, voy a seleccionar la opción que me permite mantener la extensión que le asigné desde un principio. Y esto sería a grandes rasgos como estaremos manipulando la hoja de cálculo. Vamos a ir añadiendo, quitando y editando frameworks de aquí mismo. Vamos a ello entonces. Voy a cerrar la hoja de cálculo y me voy a dirigir a mi ruta que contiene el método post. Bien, lo primero que voy a hacer aquí es crear un nuevo diccionario llamado New Framework. Este diccionario va a tener dos llaves. Los valores de estas llaves se van a recuperar de los valores que se manden a través del JSON que se incluye en la petición post. De hecho los cambié, aquí no sería name sino ID. Una vez que tengo esa estructura de bajo nivel llamada diccionario, la puedo pasar sin ningún problema a la función JSONify para obtener una respuesta en formato JSON cuando se mande una petición de tipo post. Ya tenemos la mitad de nuestro método post, pero realmente no hemos hecho nada dentro de la hoja de cálculo. Bien, ¿cómo vamos a agregar este nuevo framework a ella? De la siguiente manera. Vamos a utilizar nuestro objeto que se refiere a nuestra tabla o nuestra hoja de trabajo actual, y vamos a utilizar la función append para agregar una nueva fila de valores. ¿Cómo vamos a especificar los valores? Bueno, vamos a pasar una lista como argumento y dentro de esta lista vamos a especificar cada uno de los valores. Como previamente ya hemos creado nuestro diccionario, podemos tomar los valores de allí mismo. Una vez que hayamos ejecutado esta instrucción, pues vamos a guardar los cambios que hayamos hecho dentro de nuestro libro de trabajo, ejecutando nuevamente la función save de ese objeto. Y listo, ya tenemos nuestro método post. Vamos a guardar nuestro archivo y voy a comenzar a declarar las variables de entorno que me permiten ejecutar mi aplicación mediante el comando flask run. Ahí está la aplicación corriendo sin ningún problema. Voy a abrir otra ventana asegurándome que tenga mi entorno virtual activado. Voy a mandar una petición de tipo post a la dirección 127.0.0.1 o localhost, ambas puerto 5000, a la dirección con los siguientes parámetros: API Frameworks, y voy a especificar los datos que quiero que se manden en formato JSON. Va a tener el ID 2 y el nombre de Express.js. Presiono Enter, recibo la respuesta correspondiente y si abro mi programa de ofimática puedo ver que ya se ha agregado un nuevo framework justo en la fila que seguía a partir del último framework agregado, que fue el que hicimos manualmente. Bien, con eso podemos comprobar que nuestro método está funcionando de manera correcta y ahora voy a moverme al método put. Aquí lo primero que haré será declarar la variable indicada con la letra R. Esta va a representar el número máximo de filas que haya dentro de mi worksheet, dentro de mi tabla, ¿de acuerdo? Con este valor voy a realizar un ciclo.
este ciclo lo voy a recorrer con la variable indicada con la letra i. Y va a ser un rango comenzando por el número 1 y va a tener como límite el número máximo de filas más 1 para recorrerlas absolutamente todas. Bien, aquí dentro de este ciclo voy a crear una condicional. Voy a tomar el valor de una celda. ¿Cuál celda? Bueno, vamos a pasar los parámetros. Va a ser la celda que tenga como número de fila el que llevemos en la iteración, es decir, colocamos el nombre de la variable con la que estamos recorriendo el ciclo, que sería la letra i, la variable i. Después, la columna. Queremos comprobar el ID, así que nosotros de antemano sabemos que la columna donde está el ID es la columna 1. Vamos a tomar su valor y lo vamos a comparar con el valor de la variable ID que se pasa a través de la URL. Si esta condicional es verdadera, significa que ya encontramos el framework que requerimos. Así que voy a guardar el valor de esa iteración dentro de la variable framework row. Ahora puedo editar el valor de las celdas. ¿Cuáles celdas? Pues la de ID y nombre. Voy a tomar la celda cuya fila va a ser el valor que se haya almacenado dentro de la variable framework row y la columna 1 que sería la de ID. Muy importante, acceder al método value y voy a reasignar con el valor que se mande en el JSON de la petición put. Lo mismo voy a hacer con el nombre, simplemente cambiando la columna de 1 a 2. Una vez que hayamos hecho los cambios correspondientes, pues nada más queda salvar los cambios dentro de nuestro archivo. Y ya hemos editado el framework dentro de la hoja de cálculo. Simplemente hace falta preparar una estructura de bajo nivel para poderla pasar como argumento a JSONify. Esto es relativamente sencillo. Ya que tenemos nuestro diccionario, no nos olvidemos de especificarlo como argumento en JSONify. Vamos a guardar nuestro código y vamos a ejecutar esa petición de tipo put. Será la siguiente dirección con los siguientes parámetros. Especificamos el ID que queremos editar, por ejemplo el ID 2, el que agregamos, el framework que agregamos mediante la petición de tipo post, y va a tener el ID 3 ahora y el nombre de Laravel. Vamos a comprobar mediante el programa de ofimática y allí pueden ver que ya no tiene el ID 2 ni el nombre Express.js. Ahora tienen los que le hemos asignado mediante la petición de tipo put. Así que ya está funcionando de manera correcta. Vamos a pasar al siguiente método, que será el método delete. En el método delete primero debemos identificar qué framework queremos eliminar. Lo hacemos mediante el ID, así que podemos copiar estas mismas funciones que declaramos en el método put. Así que simplemente las voy a copiar y pegar por acá. ¿Cambiando qué cosa? Bueno, cambiando el hecho de que no vamos a asignar otros valores a las celdas. Más bien las vamos a dejar vacías. No podemos eliminar celdas de una tabla, ¿de acuerdo? Así que lo mínimo que podemos hacer es dejarlas con un valor nulo. Como ya no tenemos ningún framework que regresar como respuesta a esta petición, simplemente mando un diccionario personalizado con el mensaje OK. Voy a guardar mi código y voy a mandar la petición de tipo delete. Especifico el ID del framework que quiero eliminar, por ejemplo el que tiene el ID 3, que sería el de Laravel. Presiono Enter y ahí está mi respuesta. Nuevamente, comprobando con el programa de ofimática, podemos observar. Aquí me hizo falta algo muy importante.
Y es que una vez que hacemos cambios debemos ejecutar la función save de nuestro libro de trabajo, porque sí lo eliminamos, pero no persistimos esa acción. Nuevamente voy a ejecutar la petición de tipo delete y nuevamente voy a comprobar. Listo, ya no está. Ya está en la fila vacía donde se supone que debería estar el framework. Ya está funcionando nuestro método, ahora sí, de manera correcta. Voy a cerrar el archivo y ahora voy a ir con el método que queda, sería el método get. Tenemos dos rutas para ello. Una ruta consigue todos los frameworks y la otra consigue un framework por su nombre. Vamos a comenzar por esa última. Conseguir un framework mediante su nombre. Bien, aquí tenemos nuevamente algo parecido, así que voy a copiar esto. Voy a copiar este ciclo y voy a hacer los cambios correspondientes para ubicarlo simplemente en esta ocasión por su nombre. La condicional no va a comprobar si va a ser igual al ID que se pasa en la URL, sino más bien al nombre. Y no va a comprobar en la columna 1, que sería la del ID, sino en la columna 2. En este método vamos a comenzar a hacer las cosas de una manera diferente utilizando Marshmallow. ¿De acuerdo? Es una librería que ya la presenté en los dos anteriores tutoriales, así que en esta ocasión lo voy a explicar de una manera un poco más rápida. Tenemos dos clases, la de Framework y Framework Schema. La de Framework simplemente nos va a ayudar a crear los objetos y la de Framework Schema nos va a ayudar a serializar ese objeto. Dentro de la variable Framework Schema almaceno esa clase para poder serializar el objeto que yo indique. Vamos a ver cómo sería. Voy a dirigirme a mi método get y voy a crear un objeto. Este objeto le voy a asignar el nombre de framework y va a estar basado en la clase de framework. Voy a pasar los datos que requiere. Voy a dar un salto de línea para que se pueda leer mejor. El ID que vamos a mandar se va a recuperar del valor de la celda cuya fila es la que almacenamos dentro de la variable framework raw de nuestro ciclo y cuya columna es la 1, pues sabemos que allí está el ID. No se olviden de especificar el método value. Y ahora vamos a hacer algo parecido, pero con el nombre. Listo, ya creamos nuestro nuevo objeto. Vamos a serializarlo. El resultado de tal serialización se va a almacenar dentro de la variable result. Vamos a utilizar el esquema que se encuentra dentro de la variable framework-schema. Utilizamos la función dump y especificamos el nombre del objeto que vamos a serializar. Le pasamos a JSONify el nombre de la variable donde almacenamos la serialización. Guardamos nuestro código y vamos a ejecutar nuestra petición. Será de tipo get y será la dirección con los siguientes parámetros: API framework y el nombre del framework que queremos recuperar. Ahora solamente existe el de Flask, el que añadimos manualmente. Presionamos enter y nos dice que esa ruta no se puede encontrar. Es porque la escribí mal. No es framework, sino frameworks. Presiono enter y se ha recuperado de manera exitosa los datos de la hoja de cálculo. Algo curioso que podemos observar aquí es que se ha devuelto un arreglo en vez de un objeto. Ese arreglo tiene dos objetos. El primero representa los datos que recuperamos de la hoja de cálculo y el segundo objeto, que está vacío, representa los errores. Está vacío porque no hubo ninguno. En el siguiente método les enseño a remover ese objeto. El siguiente método consiste en recuperar todos los objetos. Bien, lo haré de la siguiente manera. Primero voy a declarar una lista vacía. Esta lista se va a llamar framework objects. Nada más la voy a inicializar. La siguiente variable, que será frameworks, va a contener todas las filas que existan dentro de mi tabla. Para hacerlo voy a colocar ws rows. Cada fila representa una lista y se van a devolver dentro de otra lista. Por eso especifiqué aquí la palabra reservada list. Pueden regresarla en diccionarios, en tuplas, pero yo voy a trabajar con listas, pues me parece que es lo más sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tenga todas las filas de mi tabla, es decir, todos los frameworks que existan,
pues voy a recorrerlos mediante un ciclo. Y como los voy a ir recorriendo, pues voy a ir creando objetos para posteriormente serializarlos. Estos objetos los voy a almacenar dentro de la lista Framework Objects. Así que voy a utilizar la función .append y voy a crear un objeto por cada fila que vaya recorriendo. Así que recordando que estamos recorriendo esa lista mediante la variable indicada con la letra F, pues podemos acceder a sus índices. El índice 0 representaría el ID y no se olviden de especificar su propiedad value. El índice 1 representaría el nombre. Nuevamente especificamos que será su atributo value. Y con eso creamos el objeto. No es necesario especificar siempre el nombre de los campos, ¿de acuerdo? Como lo hicimos en el método anterior. Pero si no especificamos el nombre de los campos, es importante que los mandemos en el orden correcto en el que se están esperando. Primero el ID, después el nombre. Bien, una vez que ya tengamos nuestra lista llena de todos esos objetos, pues vamos a serializarlos. Yo tengo aquí esta variable llamada frameworks schema y es diferente a la que tiene justo arriba por el hecho de que tiene un argumento. Tiene many asignado igual a true, es decir, se espera al menos uno o muchos para serializar. Por eso es que estoy utilizando ese. Bien, esa serialización se va a almacenar dentro de dos variables, results y errors. Vamos a separarlos. Utilizo mi esquema y su función dump. Especifico qué arreglo es el que se va a serializar y pues todos los objetos se encuentran dentro de la lista objects. A JSONify le especifico que va a regresar en formato JSON. Solamente vamos a regresar los frameworks, los errores los vamos a descartar. Voy a guardar mi código y como nada más existe uno, primero voy a agregar mediante mi método post más frameworks para que se note más que nada. Bien, voy a agregar uno con el ID 2, el nombre será Express.js, uno con el ID 3 y el nombre será Laravel, y ya deberíamos tener al menos 3. Vamos a ejecutar la petición de tipo get y será a API Frameworks. Presionamos Enter y ahí está nuestro resultado. Se ha devuelto un arreglo de objetos. Todos esos objetos se han recuperado de la hoja de cálculo. Así que todos y cada uno de nuestros métodos de nuestra REST API está funcionando de manera correcta. Podemos abrir el archivo con nuestro programa de ofimática y allí se van a encontrar cada uno de ellos. Bien, ahora haré una serie de preguntas y respuestas. Ustedes tendrán varias hasta este momento. La principal pudiera ser, bueno, ¿es correcto utilizar hojas de cálculo para construir una REST API? La respuesta más corta es no. Una hoja de cálculo no nos ofrece las características más adecuadas para manejar una REST API. Se recomienda utilizar una base de datos. Ahora, entonces, ¿por qué hicimos todo este ejercicio? Bueno, estamos en un curso y estamos aprendiendo a construir REST APIs y este ejercicio nos enseña varias cosas. En esta ocasión utilizamos un elemento más que es generar objetos y después serializarlos, algo que no habíamos hecho anteriormente. Esos objetos los creamos nosotros manualmente. Anteriormente lo hacían por nosotros las librerías que estamos utilizando, ya sea Flask SQL Alchemy en el caso de SQL o Flask Mongo Alchemy en el caso de MongoDB. En esta ocasión podemos ver más de cerca lo que estamos haciendo. Como les dije al principio de este video, el código se puede mejorar y de hecho les invito a que lo hagan. Espero que compartan su propia versión con la comunidad de JSSean Comune School. Suban su repositorio a GitHub y compartan el código. Ahora, no es que este ejercicio sea del todo inservible. Aparte de ayudarnos a comprender mejor lo que estamos haciendo, sí que pudiéramos utilizar al menos cierta parte de esto. ¿Cómo? Bueno, inicialmente se tiene pensado subir este tutorial pues a YouTube. Si lo están viendo aquí,
ustedes muy probablemente tengan una cuenta de YouTube. Esa cuenta o ese servicio se les ofrece al crear una cuenta de Google. Ahora, no es el único servicio que se les ofrece. También se les agrega un servicio llamado Google Drive, un medio de almacenamiento. Si ustedes van a Google Drive de su cuenta de Google e intentan crear un archivo directamente desde allí, verán que tienen otra serie de servicios para crear archivos, ya sean documentos de texto, presentaciones, es decir, diapositivas, hojas de cálculo, y hay una opción más llamada formularios. Si ustedes crean un formulario en su cuenta de Google Drive, pues se les permite diseñar un formulario a partir de las preguntas que ustedes elijan. Crean el formulario, comparten el formulario con la gente que ustedes quieren que lo responda. La gente introduce los datos correspondientes para pues responder a cada una de las preguntas que se han planteado dentro de ese formulario, y finalmente se confirman los datos que se han escrito, mandando así el formulario, y esos datos viajan y adivinen en dónde se guardan. Esos datos, los datos de ese formulario, se guardan dentro de una hoja de cálculo que se ha creado dentro de su Google Drive. ¿Qué método se está utilizando allí? El método POST. A través de un formulario que está utilizando ese método, se han recuperado datos y se han almacenado dentro de una hoja de cálculo. ¿Qué hicimos en esta ocasión? Pues preparamos un método de tipo POST y recuperamos datos que se han mandado en formato JSON y se han almacenado dentro de una hoja de cálculo para posteriormente realizar operaciones con ese programa de ofimática que nosotros elijamos, operaciones que nosotros necesitemos, y listo. Así que cierta parte de una aplicación del mundo real sí que tenemos. Ahora, el método que menos funciona pues es el de tipo delete. Como les mencionaba, no es lo más adecuado. Nosotros no podemos eliminar celdas de una tabla, solamente limpiarlas, por lo cual estamos perdiendo algo de potencia en analizar y verificar qué información contiene cada celda. Por eso es que no es lo más adecuado, pero al menos el método POST funciona de lujo, ¿verdad? Y ya lo aprendimos a hacer. Así que ya tienen una idea para una aplicación del mundo real, que ya se está aplicando hoy mismo, que son los formularios de Google. Pero ahora sabrán cómo hacer los suyos propios, si es que así deciden hacerlo. Y eso sería todo el tutorial de esta ocasión. Ya aprendimos a construir REST APIs. Ahora vamos a aprender a consumirlas. Para eso vamos a utilizar el módulo 4 y 5 de este curso. En el módulo 4 van a encontrar una breve introducción a consumir diferentes tipos de REST APIs, locales y algunas que ya hacen en línea, algunas públicas, otras privadas. Y finalmente en el módulo 5 aprenderemos a unir todos los conceptos que hemos visto en este curso. Vamos a aprender a generar bases para aplicaciones del mundo real. Así que espero verlos en el módulo 4 y 5. De mi parte ha sido todo y hasta la próxima.